Buenas, señores alumnos, continuando con el tema de sangre hematopoiesis, segunda parte de 3. En esta voy a desarrollar el tema de leucocitos y plaquetas. Como ya saben, esto está realizado para poder avanzar la materia en este tiempo de crisis. Les voy a tratar de dar la instrucción para que coloquen el enter o con el mouse y así me puedan seguir. Diapositiva 2. Entre el título y el subtítulo en un círculo van a ver el número de la diapositiva. Leucocitos, denominaciones, cantidad, funciones, clasificación. Los leucocitos también se denominan glóbulos blancos porque, como habrán visto el Bafiquat, cuando se hace el hematocrito, en conjunto generan una sustancia blanquecina, de ahí el nombre de leucocito. Cantidad. Normalmente se encuentra en la sangre en una cantidad de 4.000 a 8.000 por milímetro cúbico. Algunos autores, algunos libros mencionan de 4.000 a 10.000. Es realmente harto, u 11.000 todavía. Van a ver que lamentablemente en esto no hay mucha disparidad, ¿sí? Clínicamente cada médico maneja sus rangos. Yo manejo particularmente entre 4.000 a 8.000. Ahora, como no debemos usar milímetro cúbico, deberíamos expresar en litro. Y eso es 4 a 8 por 10 elevado a la 9 litro. Funciones. Los leucocitos son una parte importante en la defensa inmunológica del cuerpo. Participan especialmente en la inmunidad adquirida, aunque pueden cumplir funciones en la inmunidad innata o pasiva, una inmunidad con la que uno nace. Sus funciones las realizan entonces fuera de los vasos sanguíneos en el tejido conjuntivo adyacente. Salen de la sangre para poder cumplir con sus funciones. El siguiente punto es clasificación. De acuerdo a los gránulos que presentan en el citoplasma, se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Granulocitos, obviamente los que tienen granos, y agranulocitos los que no los tienen. Pero en realidad los tienen, pero en mucha menor cantidad que no se hace evidente. Siguiente diapositiva. Leucocitos 3, clasificación. Entonces, granulocitos y agranulocitos. Abajo ven unos esquemas de neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Eosinófilos, cuidado con EU. Esto no es de EU verdadero, es EO, de eosina. Los 3 primeros son granulocitos y los 2 de la derecha, linfocitos y monocitos, que no tienen gránulos casi en el citoplasma visibles o muy visibles, son los agranulocitos. Hagan clic, aparece una flecha que muestra los gránulos de los neutrófilos. Los gránulos de los neutrófilos con tinciones hematológicas se tiñen de un color rosa pálido, tenue. Otro clic, la flecha que señala los gránulos de los basófilos. Los gránulos de los basófilos son de color púrpura, rojizo oscuro o casi violeta. Otro clic y los gránulos de los eosinófilos, como su nombre lo dice, que captan la eosina, son gránulos grandes y rojizos. Siguiente diapositiva. Diapositiva número 4. Funciones, tiempo de vida, origen, valores porcentuales y gránulos primarios. Son generalidades de los leucocitos, casi aspectos comunes. Ya he hablado de las funciones, entonces parte del sistema inmunitario. Tiempo de vida. El tiempo de vida es muy variado, pero se dice que se menciona que en la sangre están circulando a veces horas o muy pocos días. Salen de la sangre para introducirse en el tejido conjuntivo adyacente y para poder cumplir sus funciones de defensa inmunológica. Origen. Casi todos los leucocitos se originan en la médula ósea. Solamente los linfocitos en los órganos linfoides. Entonces, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos se originan en la médula ósea. Valores porcentuales. Hagan un clic y van a aparecer. Esto también hay algo de variación en los diferentes autores o en los diferentes clínicos. Si
encontramos, y esto nos sirve mucho para la clínica en el hemograma, si contamos 100 leucocitos en una persona supuestamente normal, probablemente N neutrófilos va a haber entre 55 a 65, máximo 70%, porque estamos contando 100 células. Eosinófilos de 0 a 4. Basófilos de 0 a 1. A veces algunos autores indican que es de 0 a 0.5, es decir, hay que contar 200 células para encontrar un basófilo. Linfocitos 25 a 35 y monocitos de 4 a 8. Aquí un pequeño paréntesis. Cuando hay valores elevados de leucocitos se llama leucocitosis, ¿sí? Y cuando hay valores bajos, leucopenia, ¿sí? En una infección, por ejemplo, puede haber leucocitosis, ¿sí? Porque salen muchos leucocitos para defender al organismo. Ahora, cuando los neutrófilos están elevados, neutrofilia también se denomina. Y cuando están bajos, neutropenia. Cuando hay más porcentaje de eosinófilos, imagínense 6, 7, 8, 10%, puede haber mucho más, eosinofilia, ¿sí? Linfocitosis, cuando están aumentados los linfocitos. Monocitosis. Linfopenia, cuando están bajos. Muy bien. Ahora, algo común, los gránulos primarios. He dicho que los granulocitos tienen gránulos. Tienen gránulos de diferente tipo. Básicamente dos tipos de gránulos. Gránulos primarios y gránulos secundarios o específicos. Los gránulos primarios, ya no voy a volver a hablar sobre estos, aparecen tanto en el neutrófilo, eosinófilo o basófilo, pero también lo tiene el linfocito y el monocito. Son gránulos, son lisosomas, son gránulos que contienen muchas enzimas. Entonces, cuando el leucocito fagocita, estas enzimas se encargan de digerir lo que ha fagocitado el leucocito. Son hidrolasas ácidas, especialmente mieloperoxidasa, muy frecuente en los granulocitos. Son una gran cantidad de enzimas, vuelvo a repetir. Siguiente. Diapositiva número 5. Neutrófilos. Entonces son los leucocitos más abundantes. Tienen diferentes denominaciones. También se los puede llamar polimorfonucleares porque su núcleo puede presentar, como van a ver, diferentes formas. Cuando son jóvenes y no tienen segmentaciones, cuando no tienen lobulaciones, se denominan callados. El tamaño son de mediano tamaño, alrededor de 10 micrómetros, es decir, un poco más que un eritrocito o una vez y media un eritrocito. Y las funciones inmunológicas, indudablemente, otro nombre que se recibe es micrófago, porque este leucocito fagocita cosas pequeñas, ¿sí? A diferencia del macrófago, el monocito que fagocita partículas grandes, elementos grandes. No solamente fagocitan bacterias que han ingresado al organismo, también fagocitan células de nuestro propio organismo que han muerto. La estructura, el núcleo es de forma variada, ya vamos a ver, y presentan gránulos. Los gránulos primarios, de los cuales he hablado, presentan gránulos secundarios y terciarios. Este es el único leucocito que presenta 3 variedades de gránulos. Los gránulos secundarios o específicos son los que se tiñen de rosado claro. Tienen lisosimas, lactoferrinas, tienen enzimas también. Y los gránulos terciarios, gelatinasas, colagenasas, todas son enzimas que sirven para poder migrar. Este leucocito se mueve con bastante velocidad y cuando es atraído por lesiones o por bacterias, se mueve con gran velocidad y llega a los lugares donde debe cumplir sus funciones.
Cuando uno tiene un pequeño absceso, por ejemplo, en la piel y sale un absceso, queda un poco de pus, o se forma pus mejor, blanquecina. Es por la cantidad de leucocitos que han llegado para fagocitar. Y al momento de fagocitar, mueren. Vale el término, mueren por nosotros. Fagocitan y sus enzimas que vierten son tan poderosas que matan a la célula también. Las enzimas trabajan en base al oxígeno, formando superóxido, ácido hipocloroso, forman unas moléculas en base al oxígeno que dañan a las bacterias o destruyen a las células. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Diapositiva número 6. Seguimos con neutrófilos. Los neutrófilos reciben diferentes denominaciones, esto más que todo por la forma de su núcleo. Aquí vemos dos fotografías, una de la izquierda y una de la derecha. Hagan el Enter y verán que una flecha señala uno de los neutrófilos. Ese neutrófilo, su núcleo, no ha sufrido división o segmentación. Entonces se denomina, tiene diferentes denominaciones. Callado en banda basiliforme. Callado en banda es lo más frecuente. Entonces, esta es una forma joven. Los neutrófilos, cuando salen de la médula ósea donde se han originado, salen como callados o en banda. Esa es una muy buena tinción en la que vemos que los gránulos neutrófilos son tenues, delicados, casi no se pueden percibir. Hagan otro Enter y otra flecha que señala otro callado en banda juvenil. No, juvenil no es un término muy adecuado, ¿sí? En banda, callado. Si hacen un tercer clic, ahí vemos un neutrófilo que ya tiene segmentación, ¿no? Tiene 1, 2, 3 aparentes lóbulos. Ese ya es un neutrófilo más maduro. Y así progresivamente van teniendo 3, 4, 5, 6 lóbulos, y esta después muere. A la otro Enter y señala una flecha a la derecha. Ese es un frotis que está muy teñido, muy rojo, porque en realidad el citoplasma es mucho más tenue. Notan, los glóbulos rojos también están muy rojos. No es una buena tinción. Otro Enter. Ya, han aparecido dos flechas delgadas que nos están señalando los neutrófilos. Como verán, neutrófilos con 4, 5 y 4 lobulaciones. Entonces de ahí el nombre de polimorfonuclear o segmentado, porque ha habido segmentación. Son entonces neutrófilos que han estado mucho más tiempo, son más viejos, si vale el término. Ahora, cuando la infección es aguda, cuando el proceso es agudo, reciente, y nuestro organismo se está defendiendo mucho, aparecen los callados, mucho más callados. Si la enfermedad es larga y el organismo no puede curarse y está ya casi deficiente, entonces aparecen en los frotis segmentados, hipersegmentados, es decir, formas viejas. Siguiente diapositiva. Diapositiva número 7. Uno de los fenómenos que presentan los leucocitos es la migración, cómo salen de los vasos sanguíneos para cumplir sus funciones, particularmente muy evidente en los neutrófilos y en los monocitos. Es un proceso que recién se ha logrado entender casi a plenitud, es bastante complejo. Todos los que quieran ahondar en el tema, hay mucha bibliografía al respecto. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, hay una herida que no siempre puede estar infectada, pero las células dañadas, muertas o bacterias si es que han ingresado, activan a que las células que están próximas al lugar de la lesión, especialmente macrófagos y mastocitos, ya hemos visto, ¿se acuerdan? Mastocitos, células fijas del tejido conjuntivo, ¿no? Liberan una serie de sustancias que se llaman citocinas y también quimiosinas, factores quimiotácticos. Estas sustancias activan
a las células endoteliales del lugar próximo, porque el epitelio en el vaso sanguíneo, el endotelio, está tapizando y no deja espacio alguno. Entonces, las células endoteliales del lugar donde hay esta lesión y donde hay estas citocinas y quimiosinas se activan y empiezan a producir sustancias en la superficie de la célula endotelial. Estas sustancias además hacen que el vaso sanguíneo se dilate un poco, se hace más amplio, lo que hace que los leucocitos se colocan en los bordes. Primer punto, marginación. Se colocan al borde, al margen. Hagan un clic, aparece una flecha y los leucocitos están siendo marginados. Y al marginarse, pierden velocidad. Entonces se hacen mucho más lentos. Después empiezan, segundo, hagan un clic y aparece una segunda flecha. Empiezan a aparecer en las células endoteliales selectina P, selectina E. Son ciertas sustancias que sacan en la superficie de las células endoteliales, y los leucocitos, en este caso los neutrófilos, tienen receptores. Entonces se van uniendo los receptores de las células de los neutrófilos a las selectinas de las células endoteliales, de tal manera que van perdiendo velocidad, se van adhiriendo, se sueltan, van adhiriéndose, se van soltando. Ese es el fenómeno 2 de rodamiento. Después ya se activan mucho más las integrinas, de tal manera, tercer clic, aparece una flecha, que ya se hace una unión, se detiene el leucocito, deja de rodar y se detiene. Y después se activan una serie de sustancias, por ejemplo, se van a acordar, ¿se acuerdan? La caderina, por ejemplo, que une uniones entre las células endoteliales. Se abren las caderinas y permite, otro clic, sería el 5, no, uno más, el 6. Se ve un puntero más grueso a la derecha, de tal manera que las células endoteliales se hacen permeables, dejan que pueda salir. Ya es transmigración. Sale entre las células. Aunque algunos autores mencionan, hagan otro clic, que puede ser transcelular, intercelular entre las células, que es lo más frecuente, o puede pasar por el citoplasma, cosa que es poco frecuente. Entonces la célula, una vez que ha migrado, ha salido del vaso sanguíneo, ya puede cumplir sus funciones y puede migrar hacia el área donde tiene que cumplir con sus funciones. Siguiente diapositiva. Diapositiva número 8. Se ven dos fotografías. El de la izquierda, hay 5 leucocitos. El que tiene el citoplasma más oscuro es un eosinófilo, los otros son neutrófilos. Pero si ven el núcleo, hagan un clic, la flecha va a indicar, el núcleo no tiene segmentaciones, es en forma de C, puede estar también en forma de S. Lo importante es que no tenga segmentaciones, no tiene lobulaciones. Entonces esas son formas jóvenes, callados. Olvidé mencionar, callados, valor porcentual normal hasta un 5%. Imagínense en un solo campo, en 5 leucocitos, encontramos 4 callados. Si contamos 100, deben haber 20 o más. Entonces, eso implica, se llama desvío a la izquierda, porque los callados nos están expresando que es un proceso muy agudo. A la derecha, con mayor aumento, con objetivo de inmersión, probablemente se ve un neutrófilo segmentado, seguramente de mujer. ¿Y por qué? Hagan un clic. Hay una flecha que la punta de la flecha estaba mal colocada, ni modo, y nos está señalando el cuerpo de Barr o corpúsculo, cuerpo de Barr o cromatina sexual, cromosoma X, heterocromatina. No siempre es visible, pero en este caso está muy bien visible, el famoso drumstick o palillo de tambor. Si hacen clic van a ver que hay una hebra de cromatina que está conectando los diferentes lóbulos
del neutrófilo. Ese es un segmentado. Muy bien, siguiente diapositiva. Diapositiva 9. Eosinófilos. Reitero de nuevo. EO, porque toman la eosina. Son leucocitos granulositos, poco más grandes que los neutrófilos, alrededor de 13 a 15 micrómetros. El más grande es el monocito y después en tamaño le sigue el eosinófilo. Se caracterizan por tener gránulos primarios, pero los gránulos secundarios son de un tamaño uniforme, bastante grandes. Hay algún libro que dice que pueden haber entre 200 a 300 gránulos que se tiñen muy bien con la eosina, por eso el color y por eso esta denominación. El núcleo típicamente es bilobulado, como ven en los leucocitos, en los eosinófilos de la izquierda, como gafas, mencionan algunos autores. Y los gránulos primarios, que hemos dicho que son lisosomas, y los gránulos secundarios o específicos. Los gránulos secundarios o específicos presentan una parte interna, internum se llama, y una parte externa, externum. En el internum encontramos algunas sustancias muy especiales propias del eosinófilo. La proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica y la neurotoxina. Estas sustancias, cuando el eosinófilo vierte sobre parásitos, logra dañar su cubierta para que los parásitos mueran. Pero en realidad la acción no es tan óptima porque si fuera por una muy buena acción, el humano no tendría parásitos, ¿no? En el externum, en la porción externa, tiene catepsina, fosfolipasas, histaminasas, arilsulfatasa, varias sustancias vasoactivas. Bien, las funciones. Los eosinófilos hemos dicho que se encuentran entre 0 a 4%. Estos aumentan y tienen sus funciones en enfermedades obviamente parasitarias, pero así como también en la alergia. La alergia y últimamente se ve mucho, hay muchos estudios en la alergia crónica. Hay personas que tienen una alergia, por ejemplo, el asma es una alergia que la persona a veces tiene toda la vida y está muy relacionada probablemente a la producción de los eosinófilos de interleucina 4 e interleucina 13. Entonces, aumentan cuando hay parasitosis y cuando hay alergias. Muy bien, siguiente diapositiva. Diapositiva número 10. Basófilos. Los basófilos son leucocitos granulosos, en los cuales los gránulos específicos se tiñen de un color púrpura oscuro. Tamaño, son bastante pequeños, parecidos a un linfocito. Si ven en la fotografía, casi el tamaño de un eritrocito, que hemos dicho 7 micrómetros. Tienen alrededor de 7, 8 micrómetros. Son muy raros, muy escasos. Normalmente se encuentra muy poco, en muy pequeña cantidad. Tienen gránulos primarios, que he dicho, lisosomas, o azurófilos también se llaman así, y gránulos secundarios o gránulos propios. Externamente en la membrana, los basófilos están muy emparentados con las células cebadas, ¿se acuerdan? Del tejido conjuntivo. Entonces tienen muchas cosas en común. En la membrana tienen receptores, algunos autores hablan que tienen entre 10.000 a 40.000 receptores para inmunoglobulina E. Cuando la inmunoglobulina E, que se produce en fenómenos alérgicos, es captada por los receptores, activan al basófilo para que éste vierta sus mediadores químicos, muy parecido a la de las células cebada, preformados y después los neoformados. Presentan en estos gránulos, los preformados,
factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos. Es decir, quimiotaxis es que atraen. ¿Sí? Heparina, histamina, ¿se acuerdan? Son sustancias vasoactivas. Y una vez que vierten estas, que producen la inflamación, producen los secundarios como tromboxanos. Entonces, no hay una patología específica en la que se encuentren aumentados los basófilos. Tienen entonces mucha acción como elementos o células, que producen sustancias vasoactivas. Muy bien, siguiente. Una característica también de los basófilos es que el núcleo tiene formas muy raras, no muy bien definidas, y el núcleo, no, como en la fotografía que hay, no es visible claramente. Los gránulos, que son de diferente tamaño, hay gránulos pequeños y grandes, ocultan la estructura del núcleo. Siguiente. Diapositiva número 11. Ahora pasamos a los agranulocitos, los que no tienen gránulos evidentes. El primero de ellos, los linfocitos. Hemos dicho que se encuentran alrededor de 25 a 35% de los leucocitos. Se clasifican en tres grandes grupos: linfocitos T, linfocitos B y células nulas. Los linfocitos T y los linfocitos B son muy importantes para la inmunidad. Cuando se activan, se van a multiplicar, empiezan a dividirse cuando se activan, y van a formar dos tipos de poblaciones celulares: células memoria y células efectoras, son las que trabajan. Las células memoria se van a quedar en órganos linfoides para recordarnos la enfermedad que hemos tenido. Por eso es que a veces cuando uno enferma algunas enfermedades ya no las vuelve a tener en la vida. O cuando a una persona se la vacuna ya no puede desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque se han activado las células memoria, y las células memoria están ahí dispuestas a producir una reacción mucho más intensa si vuelve el mismo patógeno. Esto van a ver todo en el sistema linfoide, que es un tema realmente complejo, pero muy bello. Espero que les puedan explicar con mayor claridad. Bueno, hay células memoria y hay células efectoras. Nos olvidamos de las células memoria. Entonces hay células memoria B y células memoria T. Las células efectoras, el linfocito B, cuando se activa, las células efectoras se transforman en células plasmáticas. ¿Qué producen las células plasmáticas? Inmunoglobulinas. G, M, A, D, E, 5 variedades en el humano. Estas inmunoglobulinas o anticuerpos van a defender contra el agente específico que ha generado la activación del linfocito. En los linfocitos T es un poco más complejo. ¿Se acuerdan previamente el linfocito B activado célula plasmática? Hemos visto en tejido conjuntivo en células migrantes, ¿no? También está como parte de células fijas. El linfocito T, cuando se activa, va a generar a diferentes subpoblaciones. El linfocito CD8 o células citotóxicas. CD es clusters de diferenciación. Clusters son acúmulos. Es decir, en la superficie de la membrana hay sustancias, hay marcadores que no se hacen visibles al microscopio, pero sí con pruebas inmunológicas. Todas las células sanguíneas hay una gran cantidad, deben haber más de 100 o 200 variedades de clusters, de CDs. Algunos son más empleados que otros. Uno de los más empleados es el CD8, que es propio del linfocito T citotóxico. Es un linfocito que puede fagocitar. El CD4, célula helper o cooperadora o auxiliar, es un linfocito T activado que, por ejemplo, cuando es destruido por el virus del VIH, el sistema inmune colapsa, cae
como castillos de papel, de naipes, porque falta una sola tipo de célula, el famoso CD4 o helper. Hay la tercera variedad, linfocito T regulador o supresor. Entonces, cuando la reacción inmunológica ya ha curado al organismo, no puede seguir ejerciéndose o activándose. Entonces, en algún momento tiene que frenarse. Y probablemente estas células reguladoras, antes se llamaban supresoras, hacen que la reacción inmunológica cese y las poblaciones de linfocitos desaparezcan o vuelvan a su tamaño normal. A ver, cuando uno está resfriado, tiene, por ejemplo, ganglios evidentes en el cuello. Estos ganglios son linfocitos que están en los ganglios linfáticos y que han proliferado millones que han hecho crecer el ganglio. Ha pasado la enfermedad y desaparecen los ganglios cuando menos nos hemos dado cuenta. Y es porque las células supresoras han hecho que el estado inmunológico vuelva o retorne hacia lo normal. Y hay una cuarta variedad, linfocitos más o menos bastante actuales en su descripción, los linfocitos T gamma delta. Son linfocitos que migran hacia los epitelios. Se encuentran entonces en cavidad bucal, nasal, vaginal. Linfocitos intraepiteliales. Unos cuantos datos más acerca de la tercera población de linfocitos, las células nulas. Están comprendidas por dos tipos de células. Los linfocitos NK o natural killer son linfocitos. Los linfocitos T y B reciben su nombre del lugar donde se han hecho inmunocompetentes, es decir, donde han, si quieren, en otras palabras, aprendido a ser activos. En cambio, los linfocitos NK ejercen la profesión sin haber cursado una sola materia. Conocemos de eso a muchos personajes de la política nacional, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de linfocitos, perdón. Entonces, los linfocitos NK o natural killer matan células cargadas de virus y también a células que se han trastornado y son células malignas que pueden producir o van a producir cáncer. Si el linfocito NK estuviese en gran cantidad y probablemente hubiese logrado una alta especialización, digámoslo así, hubiese ido a algún órgano donde se haga mucho más activo, entonces no tendríamos tal vez enfermedades virales o tal vez cáncer, ¿sí? En la actualidad hay muchos procedimientos en los cuales se le extrae sangre a la persona y estos linfocitos NK se los hace reproducir en gran cantidad. Porque, a ver, linfocitos T deben estar a un 80-85% de los linfocitos. Los B, casi un 15%, y las NK un 2-1%, entonces son muy pocos. Entonces, en cultivos celulares se los hace reproducir y se los vuelve a introducir a la persona y se está viendo unos grandes progresos, por ejemplo, en la curación del cáncer. Muy bien. Diapositiva número 12. Hagan clic para que aparezca la fotografía del monocito. Es el leucocito más grande, puede tener cerca de 20 o más, poco más micrómetros de diámetro. Tiene un núcleo en forma de arriñonado o en algunos casos parecería como masa encefálica, como cerebro. El citoplasma es ligeramente gris y si hacen clic van a ver unas pequeñas flechas que señalan unos pequeños orificios en el citoplasma, ¿sí? Son vacuolas, seguramente este monocito ha fagocitado algo. Se denominan por esto porque fagocitan partículas grandes, macrófago.
micrófago es el neutrófilo. La estructura, hemos visto, núcleo grande, gránulos azurófilos, no muy evidentes, cumplen su función fuera de los vasos sanguíneos, ahí se denominan macrófagos, y en algunos órganos donde llegan reciben unas denominaciones un poco especiales. En el hígado, células de Kupffer, en el tejido nervioso, en el cerebro, microglía, en los pulmones, en los alvéolos pulmonares, células de polvo, células de Langerhans en la piel. Estos no solamente fagocitan, sino que a veces fagocitan y se quedan quietos y procesan lo que han fagocitado y lo exponen en la superficie de su membrana, de tal manera que los linfocitos entran en contacto con esta y se activan. Entonces esa es la segunda acción que tienen, que pueden ser células presentadoras de antígenos. No se encuentran en gran proporción, por su tamaño son los que primero llegan a los lugares de infección o de destrucción celular. No hay muchos más datos sobre... ya hemos hablado de la fagocitosis y de los mecanismos por los cuales las enzimas que contienen sus gránulos pueden llegar a destruir a las bacterias o a las células dañadas. Muy bien. Siguiente. Diapositiva 13. Plaquetas. Si hacen clic, va a aparecer una fotografía de un frotis, en el cual vemos glóbulos rojos, un leucocito. ¿Qué leucocito es? Ya deberían saber. Tiene el núcleo de diferentes formas, variados, con muchos lóbulos. Neutrófilo segmentado. Y si hacen otro clic, aparece una pequeña flechita que está mostrando una plaqueta. Aquí en esta lámina veo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plaquetas. ¿Sí? Son muy pequeñas. Se originan en la médula ósea, en las células más grandes de la médula ósea, se llaman megacariocitos. Son fragmentos celulares. El megacariocito en su citoplasma periférico se va rompiendo y se van desprendiendo pedacitos. Entonces, por eso las plaquetas son fragmentos celulares. Tienen una forma más o menos como de un anteojo, un lente biconvexo. Se encuentran entre 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Sería 150 a 450 por 10 elevado a la 9 litros. ¿De acuerdo? Tamaños son muy pequeñitas, como verán en relación, imagínense que un eritrocito tiene 7 micrómetros, alrededor de 2 micrómetros, 3 micrómetros. Tiempo de vida, viven alrededor de una semana. Algunos libros dicen 10 días máximo. Siguiente diapositiva. La diapositiva número 14 está un poco alterada con Photoshop, pero ha sido de una fotografía obtenida con microscopio electrónico de barrido, en la que vemos las plaquetas con su forma, como les decía, de discos biconvexos, y a veces tienen pequeñas prolongaciones porque son muy pegajosas, se adhieren muy fácilmente, forman fácilmente coágulos, pero nuestro organismo tiene los mecanismos por los cuales evita que éstas se activen. Las plaquetas también se encuentran circunscritas en los vasos sanguíneos. El endotelio de los vasos sanguíneos produce prostaciclinas y óxido nítrico. Son las sustancias que evitan que la plaqueta se adhiera. Además producen ciertas sustancias que se llaman heparinoides, son parecidas a la heparina y trombomodulina. Entonces estas sustancias evitan también que se activen los factores de coagulación. ¿Se acuerdan sueroplasma? Cuando los factores de coagulación
se activan, se llama cascada de coagulación, uno activa al otro, al otro, al otro, y esto se desencadena y va a terminar con la formación de fibrina, de fibrinógeno que pasa a fibrina, formación de coágulo. Entonces eso no puede pasar en el organismo, ¿sí? Es gravísimo que se empiece a coagular la sangre, algo que está pasando, por ejemplo, en los pacientes COVID graves. Entonces, esto no debe pasar, y para eso las células endoteliales tienen varios mecanismos, como les he dicho, heparinas, sustancias heparinoides, trombomodulina, así que evita que los factores se activen. Ahora, cuando se lesiona, cuando hay un corte, cuando se rompe el vaso sanguíneo, se rompe el endotelio. Y el endotelio dañado produce factor von Willebrand. Y abajo del endotelio, ¿qué va a haber? Membrana basal. Sí, y ahí hay colágena. Tromboplastina se produce también, se llama tromboplastina tisular porque es del tejido. Esas sustancias activan a las plaquetas para que inmediatamente estas se agrupen y puedan reparar el daño, y también activan los factores de la coagulación para que se produzca el coágulo. Siguiente. Es un poco complejo, pero tenemos que desarrollarlo y con mucho espíritu positivo, jóvenes. Hay que estudiar, hay que tratar de ser cada día mejor. La estructura. Las plaquetitas tienen al microscopio dos partes. Una periférica, que es muy transparente, que se llama hialómero, y una central que tiene una gran cantidad de grumos o gránulos. ¿Okay? En la periferia de la plaqueta, como ven en ese esquema, en la periferia encontramos túbulos, 10 a 15 túbulos de actina, y también hay algunos de miosina. De tal manera que cuando se activan, ya saben, como el músculo, actina y miosina generan contracción. Hay un sistema tubular abierto, es decir, si se mira la plaqueta, podemos compararla como una esponja. Entonces tiene huecos que la atraviesan, ese es el sistema tubular abierto. Y hay otros huecos que no salen hacia la superficie, ¿sí? Es el sistema tubular denso o sistema canalicular. Además presenta tres tipos de gránulos que están obviamente en el cromómero, ¿no? Gránulos alfa, delta y lambda. Los gránulos alfa tienen, por ejemplo, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Tienen fibrinógeno, tromboplastina plaquetaria, factores de coagulación muy importantes que absorbe la plaquetita, trombospondina, varias sustancias. Los gránulos delta contienen calcio, importantísimo para la coagulación, ATP, ADP, entonces energía, serotonina, histamina, y los gránulos lambda que contienen enzimas. Un poco, voy a volver atrás, el gránulo alfa he dicho que tiene factor de crecimiento derivado de las plaquetas. En los últimos años ha entrado de moda el empleo de plasma rico en plaquetas para lesiones óseas, para dermatológicas, para la piel, con muchas. En muchos casos se está empleando, probablemente no es tan útil, pero sí, existe en las plaquetas este factor de crecimiento derivado de las plaquetas que induce a las células a crecer, a desarrollarse, a multiplicarse. Muy bien, algo muy importante es que en la membrana de la plaqueta tiene muchas glucoproteínas, tiene un glucocálix muy desarrollado, que se denomina así GP. Hay de muchos tipos de GPs, GP1, 2B, 3A, importantísimos, porque estas glucoproteínas se van a expresar, se van a activar y son las responsables a que se activen los factores de la coagulación y se desencadene la cascada para formar la malla de fibrina. Siguiente diapositiva. Esto ya es un poco de fisiología, pero de todas maneras todos los libros de histología mencionan. En algunas partes se estudia histofisiología en algunos países, porque la histología está muy relacionada con muchas materias del currículo.
vemos qué es lo que pasa cuando hay una lesión. En la izquierda, adhesión, dicen. Las células endoteliales han sido rotas, ha habido una lesión. Y ahí se forma, no sé si ven, WF. Las células endoteliales producen factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand, que es producido por las células endoteliales lastimadas, se va a unir a glicoproteínas, de la glicoproteína 1B y la glicoproteína 9, por ejemplo, que están en la membrana de la plaqueta y van a hacer que la plaqueta se adhiera. Entonces se van a juntar varias plaquetitas y se van a adherir. Además que el colágeno nunca está expuesto hacia los vasos sanguíneos, hacia el interior de los vasos sanguíneos. Siempre va a haber células endoteliales. Entonces, como ha habido el daño de las células endoteliales, el colágeno también es muy activante para que las plaquetas se adhieran donde ha habido el daño. Después las plaquetas se agregan, se estimulan y empiezan a producir ciertos marcadores, ciertas sustancias en la superficie de la membrana, y hace esto que las plaquetas se vayan juntando unas a otras. El tercero, liberación o secreción se llama también. Van a vertir, ¿se acuerdan? Los gránulos alfa, delta y lambda. Entonces estos granos van a salir por el sistema de túbulos y canaliculares que tiene la plaqueta. La plaqueta se contrae un poco, de tal manera que los gránulos se vierten hacia el exterior y van a inducir hacia la producción, a atraer más plaquetas y a que se activen los factores de coagulación, de tal manera que en la cuarta dibujo o esquema a la derecha ya se forma el coágulo firme de fibrina. Atrapa glóbulos rojos, glóbulos blancos y impide que la sangre salga. Ahora, después de pasadas algunas horas, la actina y miosina que tiene en los túbulos periféricos hacen que las plaquetas empiezan a contraerse de tal manera que el coágulo se retrae y cierra el vaso dañado. Una vez que se ha producido esto, internamente desde el mismo coágulo, plasminógeno y ciertas proteínas empiezan a destruir el coágulo, porque el vaso sanguíneo no puede quedar cerrado, puede estar cerrado un corto tiempo. Es un tiempo necesario, suficiente como para que las células endoteliales vuelvan a tapizar, de tal manera que el coágulo ya tiene también que desaparecer, para que de nuevo circule la sangre normalmente. Muy bien, muchachos. Hasta aquí termino con la segunda parte del tema de sangre y hematopoiesis. Estudien mucho, sean responsables, sean correctos, sean honestos, sean mejores personas cada día. Estudien mucho. Les deseo lo mejor, cuídense.